Hola, buenas noches para todos. Bueno, esperando aquí que la gente se vaya conectando. Bueno, este es nuestro segundo live de esta temporada que les comenté la semana anterior, que iba a empezar una ronda de lives hablando de los temas de la semana. Esta semana he estado hablando, o empecé a hablar desde el día miércoles, de la sexualidad, de cómo abordar la sexualidad con los hijos. Pero más de hablar de cómo abordar la sexualidad, me interesa mucho hablar de por qué es importante hablar de sexualidad con los hijos. Y en un video que les hice hoy a mediodía, bueno, antes de anunciando este live, les decía que es un tabú que tenemos que vencer los padres de hoy. Un tabú que viene de generaciones anteriores. Nuestros padres no nos hablaban de sexualidad y los padres de nuestros padres, o sea, nuestros abuelos, tampoco le hablaban a los hijos de sexualidad, o sea, a nuestros padres. Voy saludando aquí a algunas personas. Por aquí me saluda Yari Terrero. Hola Yari, gracias por estar aquí, conectarte hoy con este live. Es muy interesante hablar sobre esto porque yo veo que en muchos hogares es como un tema que no se toca, es un tema que las personas evitan tocar con sus hijos, precisamente porque muchas veces, seamos honestos, nos da pena de qué manera abordamos eso, de qué manera les hablamos a ellos de sexualidad, en qué momento es, cuál es el momento ideal, cuántos años tiene que tener mi hijo para poder hablar de sexualidad. O sea, son muchas preguntas que nos evitamos. Y hay hogares, por ejemplo, donde tienen un niño hombre, un niño varón, y el papá no quiere afrontar este tema. Pero la mamá tampoco encuentra esa conexión para hablar con su hijo. O en su casa tienen una niña y la mamá evita el tema y el papá es el que quiere hablar y le cuesta. Entonces es importante empezarse a alinear desde los hogares entre papá y mamá, alinearse en este tema y entender las causas por las cuales es importante que sí o sí en los hogares se hable de sexualidad. Vuelvo e insisto, no es fácil para ninguno, ni para mí, que soy mentor de familias por tantos años. No es sencillo. Hay temas que a veces nos cuesta abordar, pero sí hay algo que es importante tener en cuenta, y es que hay que abordarlo temprano. Yo empecé a hablar de sexualidad con mi hijo cuando tenía 8 años. A los 8 años inicié mi proceso de empezar a conversar con él de algunas cosas que para mí eran importantes en ese momento de hablar. Y por eso estoy abriendo hoy el micrófono en este día jueves, porque me interesa que ustedes se conecten con este tema y se den cuenta la importancia que deben ustedes o priorizar un tema como la sexualidad. Entonces hoy voy a hablar entonces de cuatro formas, o más bien 4 cosas por las que son importantes, o por las que es importante hablar de sexualidad, y te voy a dar 4 claves con las que puedes abordar este tema de la sexualidad. Hay algo que debe ser macro para todos nosotros aquí y principal para empezar a hablar de este tema, y es que los padres de hoy, los padres conscientes de hoy, deben documentarse de muchos temas que tienen que ver con la sexualidad. No es que nos vamos a convertir en sexólogos ni en docentes y profesores de biología, pero sí es importante empezar a entender, ¿sí?, cómo funciona el cuerpo humano del hombre y cómo funciona el cuerpo humano de la mujer. Está claro que si en mi casa papá y mamá tienen un hijo hombre, pues lo más factible es que el papá, o sea, la figura masculina, sea el que hable con ese hijo. Esto no tiene nada que ver con machismo ni feminismo, sino que es cuestión de feeling. Papá hombre tiene más feeling con hijo hombre para hablar de estos temas. Y si en la casa hay una niña, una mujer, pues es importante que la mamá tenga ese acercamiento. Ahora, conozco muchos hogares donde papá no quiere abordar ninguno de los temas teniendo un hijo hombre, por ejemplo, y le toca a la mamá abordarlos. O aquellas mamás que por una u otra razón son papás y mamás al mismo tiempo, es decir, que son mamá y papá, porque papá no existe, porque papá no está, porque están separados y el papá solo se ve con su hijo o su hija cada 15 días, entonces no tiene pues como ese acercamiento como tú lo tienes porque están todos los días.
Aquí también es importante tener en cuenta la conexión que nosotros como padres de familia tenemos que hacer con nuestros hijos. No importa que yo sea papá y tenga una niña, o no importa que yo sea mamá y tenga un niño. Tenemos que procurar siempre conectarnos igualmente, hombres y mujeres, en casa, papá con niño, papá con niña, mamá con niño, mamá con niña. Sobre todo por este tema que es, insisto, tan complejo. Ahora, yo siento que las mamás, muchas mamás, se les facilita más abordar estos temas que a veces a las figuras paternas. Porque veo muchas figuras paternas de hoy muy arraigadas a lo que pasaba con papá anteriormente. Es decir, papás que no se involucraban mucho en la crianza, papás que no se involucraban mucho en la educación de los hijos. Por lo tanto, eran papás que mucho menos iban a tocar estos temas. Entonces todavía veo muchos papás proveedores a estas alturas que no tienen esa conexión importante con los hijos. Gran parte de la importancia de ser mamá y papá conscientes es entender que la educación de los hijos o la crianza de los hijos es de los dos, es de mamá y es de papá. Y hoy, más que nunca, los dos participan en esto. Papá participa, mamá participa. Ahora, insisto, en hogares donde solo existe mamá, pues mamá le toca hacer las dos funciones. Digo le toca, suena feo, no suena bonito, pero de verdad que debe cumplir las dos funciones. Alguna vez una persona en mis redes sociales, cuando estuve hablando sobre todo el tema de los roles, y dije que las mamás que les tocaban ser mamás solitas, les tocaba hacer los dos roles, pues esa persona escribió que no había roles y que cómo así, que sí hay roles, y hay roles determinados, rol que cumple la figura masculina y rol que cumple la figura femenina. Lo que pasa es que la mamá que es mamá soltera y termina siendo mamá y papá a la vez, pues debe jugar con los dos roles. Entonces lo primero que quiero contarles es por qué es importante hablar de sexualidad con los hijos. ¿Por qué crees que es importante? Me gustaría que las personas que están conectándose hoy a este live, me encanta que la gente se esté conectando. Sé que esta es una hora, para mí es una hora chévere porque en muchos hogares ya los niños se han acostado, los hijos se han acostado, ya ha bajado la marea, ya cenaron, ya están como en esa hora donde algunas personas utilizan la lectura, donde algunas personas están viendo una serie con su pareja, pero ya es una hora donde los hijos por lo general están arreglándose para acostarse o ya se han acostado. Entonces es como esta hora para dedicarse a la pareja, ¿no? Qué chévere que esta hora que es dedicársela para la pareja la utilicen para esto, ¿sí? Para documentarse en 20 minutos, 30 minutos sobre temas importantes como el de hoy, sobre la sexualidad. Entonces, 4 cositas por las cuales quiero que sepas la importancia de hablar de la sexualidad. Lo primero es que va a prevenir la desinformación. ¿Qué significa esto? Nuestros hijos están expuestos totalmente a las redes sociales y al internet. Es decir, que están abiertos a escuchar muchas cosas. Todo el tiempo se está enviando mensajes subliminales sobre la sexualidad, ¿no? En TikTok, en Instagram, en YouTube. Entonces es importante que tú informes a tus hijos, ¿sí? Para que tus hijos no se desinformen con lo que van a ver en las redes sociales o con lo que va a ir con el amiguito. Todos tuvimos un amiguito que le decíamos mundo viejo, ¿no? Era ese amiguito que llegaba al colegio, tenía la misma edad de nosotros, pero sabía mucho más que nosotros. Todavía existen esos munditos viejos en los colegios. Entonces evita que tu hija o tu hijo se dé cuenta de la sexualidad, de muchas preguntas que tienen, que termine resolviéndoselas el amiguito que es mundo viejito, ¿sí? Y no seas tú el que le resuelve o la que le resuelve las inquietudes. Lo segundo es porque esto abre una comunicación abierta, ¿sí? Y una comunicación abierta lo que genera es confianza y comodidad para que tus hijos puedan expresar esas dudas o esos miedos que tienen a través de lo que va surgiendo en sus mentes. Recuerden que cuando ellos llegan a la edad de 9 años, se convierten en preadolescentes y empiezan a vivir a partir de los 10 y 11 años una etapa que se llama la etapa de la pubertad, que es una etapa del despertar sexual. Entonces están en esa etapa en la que tienen muchas preguntas, pero si no tienen conexión buena contigo no te las van a hacer. Entonces es importante encontrar ese diálogo, que sería la segunda cosa que tengo para decirte de la importancia de hablar de sexualidad, y es encontrar esa conexión a través de una comunicación abierta. Lo tercero es que cuando tú informas a tus hijos o cuando tú te das
o le das la importancia que tiene hablar de sexualidad, vas a empezar a promover el respeto por su cuerpo, el respeto por ellos mismos, por sus emociones y por el descubrimiento de su identidad. Este tema de la identidad no es el tema de hoy, pero es importantísimo que nos demos cuenta de la importancia que tiene que nuestros hijos puedan expresar eso que están sintiendo, ¿sí? No quiero tocar este tema hoy porque no es, como te digo, no es el tema central, pero sí es importante que tú dejes que tu hijo también desarrolle el tema de su identidad, qué es lo que quiere, qué es lo que le gusta. Y para eso tienes que aplicar las dos de antes. La primera que te dije, que es el informar para no desinformar, porque se desinforman con lo que ven. Lo segundo es abrir la comunicación abierta. Lo tercero es promover ese respeto hacia su cuerpo, hacia sus emociones, hacia su género. Y lo cuarto es prevenir situaciones de riesgo, ¿sí? Estamos hablando de embarazos no programados, y aprovecho este live para corregir un poco. La gente todavía habla de embarazos no deseados y resulta que ya no se llaman así, sino que se denominan embarazos no programados, porque posiblemente no es que no lo haya deseado, sino que no era el momento. Entonces algo no programado, porque posiblemente esa niña que quedó embarazada a los 16 años tenía en su mente alguna vez ser mamá, no sé, más adelante, a los 30, 35, y por cosas de esto que estamos hablando hoy, de no cuidarse, de no entender mucho la problemática, queda embarazada. Entonces es un embarazo no programado, más no deseado. Es importantísimo que empecemos a cambiar un poco la forma en que nos expresamos acerca de estos temas. Ya te comenté cuatro situaciones, o más bien 4 cosas por las que es importante hablar de sexualidad con los hijos. Entonces, con estas 4 cosas tú te das cuenta que sí o sí es importante. ¿Cuántos de ustedes, de los que están allí, se les dificulta mucho hablar de sexualidad? Quiero que alcen la manito allí en el live, o aquellas personas que también ya han empezado a hablar de estos temas, que han combatido el miedo, ¿sí? La pena, el tabú que existe, y han empezado a derrumbar esas cadenas de la infancia, de una infancia donde no se nos habló de esto, donde no se nos abordó este espacio para hablar de sexualidad, y tú has roto esa cadena y hoy estás trabajando desde tu hijo que tiene 8 o 9 años, ya has empezado a hablar de sexualidad. Quiero que aprovechemos este espacio para que preguntes, para que alces la mano, para que participes. Cuando los lives son participativos, pues funciona mucho mejor, porque aunque yo tengo preparado ya lo que voy a hablar con ustedes, pues a veces esa pregunta que se hace de sorpresa, que es espontánea, nos ayuda mucho a abrir el debate y quizás a resolver otras inquietudes que no estaban programadas con respecto a la programación que yo tenía para dictar en este live. Estoy muy contento en esta nueva etapa de lives. Yo les confieso que mis primeros años de live, llevo 4 años haciendo esto, un poquito más, eran lives muy estructurados. Entonces yo tenía un computador allí, había hecho una presentación donde estaba punto por punto, y pues digamos que en ese momento me interesaba mucho que todo fuera perfecto, entonces terminaba yo leyendo mucho lo que estaba allí. Hoy pues me he transformado a través de tanto tiempo de estar hablando aquí en la cámara, ahorita estar en radio, ya haber tenido mis pinitos en televisión, pues me ha dado esa facilidad de decir, hey, vamos a hacer estos live mucho más desde el corazón, mucho más desde la conexión, desde la manera en que yo puedo contarles a veces a base de historias estos temas tan importantes, y como que no se habla mucho de sexualidad, por ejemplo. El tema de esta semana es un tema interesante por eso, porque es un tema que tú en las redes sociales no lo escuchas mucho, pues sobre todo preparándonos a nosotros los papás para hablar de esto con nuestros hijos. Ahora quiero darte cuatro claves o 4 formas para que empieces a abordar la sexualidad con tus hijos, ¿sí? Lo primero es que tienes que adaptar la conversación dependiendo de la edad que tenga tu hijo, ¿sí? Es decir, si tu hijo es un niño de 7, 8 años,
tú empiezas a hablarle, por ejemplo, del cuerpo humano. Yo inicié así, yo inicié con mi hijo la conversación. He sido siempre muy buen dibujante y el día que decidí hablar con él de eso, él tenía 8 años, yo le hice un dibujo del cuerpo humano de un hombre, ¿sí? Donde representé su cuerpo y su aparato reproductor, pues que es el pene. Y en el caso de las mujeres, dibujé una mujer, ¿sí? Con su vagina. Entonces yo le empecé a explicar a él, ¿sí? Cuál era la relación que tenían ese hombre y esa mujer, que venía basada del amor, ¿sí? Porque hoy hay que valorizar mucho el tema de la sexualidad con el amor, ¿sí? Hay que empezar a unir mucho el amor con la sexualidad. Sí, de verdad, nuestros hijos van a tener en algún momento relaciones sexuales sin amor, pero lo que quiero con esto es decirles, hablemosles mucho de que este tipo de actos son actos de amor y que ellos aprendan a través de la autoestima que cuando ocurre una situación de estas es porque ellos han decidido hacerlo y han decidido desnudar su cuerpo a alguien que realmente vale la pena y no a cualquier persona que por un juego o por un gusto los motive a hacerlo. Entonces hay que involucrar mucho el amor en esto. Entonces lo primero es adaptar esa conversación al adolescente. Ya le puedes empezar a hablar de protección. Por ejemplo, tú tienes que estar preparada o preparado en saber de enfermedades de transmisión sexual, todo lo que tienes que saber sobre enfermedades de transmisión sexual, sobre embarazos no programados, sobre las enfermedades, entonces la protección, cuáles son los métodos de planificación para mujeres y cuál es el método de planificación para los hombres, pues que es el condón. Debes conocer el tema del cuerpo humano, ¿sí? Cómo funciona. Porque estos chicos, como tienen tanto acceso al internet, pues tienen acceso a mucha información. Es importante que tú te prepares bien, así como te preparas para una exposición en la empresa sobre algún tema o cuando estás estudiando tu especialización, tu maestría, tienes que preparar. Lo mismo pasa con el tema de la sexualidad. Debes preparar ese tema para hablar. Qué chévere que estos temas los preparen papá y mamá. Es decir, que los dos estudien estos temas, escriban, tengan su cuadernito de la sexualidad y escriban todo lo que tienen que escribir para que la persona que sea asignada para hablar de este tema con el hijo o con la hija esté supremamente preparado. Si en el hogar hay muy buena química entre papá y mamá y su hijo o papá y mamá y su hija, puede ser un tema que se tome a través de los dos, mamá y papá, tocando este tema. Mientras ya voy con la primera clave, me faltan 3. Primero quiero saludar a muchas personas que hoy se han conectado. Estoy feliz porque yo estos live los hacía antes, los hacía a las 11 de la mañana, los hacía a las 12 del mediodía. Y creo que la mejor hora desde la semana pasada que inicié ha sido esta, entre las 8 y las 9 de la noche, cuando ya me doy cuenta que los padres de familia están pues como en una sintonía distinta, están más descansados y pueden sacar 20, 25 minutos o 30 minutos para dedicarle tiempo a documentarse más sobre esto. Lo segundo es que tienes que aprovechar, la segunda clave, para ya pasar de una vez, debes aprovechar esos momentos o esas situaciones cotidianas donde hay esa oportunidad. Por ejemplo, una película. En las películas, tú sabes que hoy, tanto en las películas como en las series, pues hay mucho tema de sexualidad. O sea, inclusive así diga +7, tú ya ves inclusive también el tema de inclusión. Ayer en el programa de Radio Tiempo con David Silva hablábamos y él hablaba sobre, por ejemplo, la película de Buzz Lightyear, que es una película animada. No es de muñequitos, pero es animada, es súper chévere. Pero allí hay ya involucrada una situación de género, por ejemplo. Entonces, hoy ese tipo de escenas de las películas nos sirven mucho para abrir la conversación. Una canción también, hoy que hay canciones tan explícitas. No solo hoy, siempre las ha habido, ¿no? En nuestra época, por ejemplo, soy de una ciudad muy salsera, Cali, en Colombia. Y la salsa de alcoba, que era la salsa que yo escuchaba en mi adolescencia, era una salsa muy explícita. Entonces creo que esas son canciones
con las que podemos también tocar estos temas. La tercera clave es fomentar ese diálogo y esa conversación tan abierta, donde se exprese mucho o donde esté muy marcada la escucha activa. Esa escucha activa que te permita entrar en una confianza para que tus hijos puedan hacer preguntas y puedan resolver inquietudes y algunas preocupaciones que surgen en edades como la adolescencia. La verdad es que un hijo, para buscar una mamá o un papá y hablar de sexualidad, se le va a dificultar mucho. Entonces eres tú, como mamá y como papá, la que está empezando, la que va a buscar esos espacios a través de todo esto que te estoy diciendo hoy. Entonces esa tercera clave es que abras el debate. Abras el debate, lo abras de tal manera que te permita entrar en confianza con tus hijos para que ellos puedan manifestarte sus miedos y sus preocupaciones, porque así como tú tienes miedo para hablar de sexualidad con tus hijos también tienen mucho miedo de preguntarte a ti cosas que ellos saben que pueden resolver en internet, o que pueden resolver en redes sociales, o que pueden resolver en TikTok, o que pueden resolver con su amiguito mundo viejo del colegio, que todos hemos tenido un amiguito o una amiguita mundo viejo, que son esas niñas o niños que saben mucho más de lo que deberían saber, porque han estado muy expuestos a gente muy adulta, y estos niños llegan con una información que no la tienen nuestros hijos. Entonces, qué chévere que seas tú el primero que sea adelante antes que sea el compañerito o la compañerita de tus hijos. Y la cuarta clave, ya para ir terminando y cerrando este live, es aprovechar el tema de la sexualidad para transmitir valores. ¿A qué me refiero? El valor del respeto, el valor de la responsabilidad, el valor de la toma de decisiones. Estos temas son temas muy álgidos, y por eso, si en casa existe mamá y papá, es importante que mamá y papá se sienten a programar todo esto, a planear cuáles van a ser los temas que vamos a tocar. En resumen de todo esto, y algo que tienes que tener en cuenta para poder abordar todo esto, ya te dije las 4 cosas por las cuales son importantes hablar de sexualidad y las 4 claves con las que puedes abordar la sexualidad. Pero sí o sí, tienes que ser una mamá y un papá informado. Vuelvo y repito, de cómo funciona el cuerpo humano, cómo funciona el aparato reproductor del hombre y el aparato reproductor de la mujer. Debes conocer de enfermedades de transmisión sexual, todas. Por ejemplo, que el virus del papiloma humano lo produce o lo tiene el hombre no lo desarrolla, sí, pero es el que contagia a la mujer. ¿De qué se trata ese contagio? Debes saber de protección, hablar de protección, cuáles son los métodos de planificación para la mujer, para el hombre, ¿sí? Y debes hablar sobre embarazos no programados. Recuerda que no se dice embarazo no deseado, sino embarazo no programado. Esa es la nueva manera de dirigirse hacia un embarazo de esta forma. Si tú te documentas con todo esto que te acabo de hablar y empiezas a romper el hielo y empiezas a... Escribe, te voy a poner una tareita, escribe, ¿sí? ¿Qué es lo que te dificulta a ti para hablar de sexualidad con tus hijos? Escríbelo tú. Entonces mamá escribe y papá escribe, y luego se sientan los dos y debaten. Bueno, ¿a ti qué te pasaba? Entonces uno empieza a hablar del pasado. No, es que en mi casa eso no se podía hablar, porque si uno hablaba de eso entonces recibía un castigo. Entonces hablen de eso, hablen los dos de eso, porque en el momento en que tú reconoces cuáles son tus falencias a través de este tema, en pareja se pueden ayudar mucho a romperlo. Ahora, si eres una mamá solita y te toca a ti solita, o eres un papá solo, que ya hay muchos papás solos, entonces prepáralo tú, ¿sí? Escribe tú cuáles son mis falencias, o cuáles son mis vacíos, o cuáles son mis miedos, o cuáles son mis tabú para hablar de sexualidad. Cuando los escribes, reconoces cuáles son y empiezas a trabajarlos, ¿sí? Tómalo como una debilidad que se puede convertir en una fortaleza. Entonces, trabaja mucho en ti, en romper tus propios miedos para hablar de este tema. Bueno, aquí he terminado ya este live. Quiero agradecerles a todos por haberse conectado. Quiero que me ayuden a difundir este live. Quiero que lo compartan con muchas mamás, con muchos papás.
Sé que esto que hablé hoy en estos minutos va a servir mucho para que los padres empiecen a abrir la conversación y el debate. Yo les agradezco muchísimo por haberse conectado hasta ahora, por haber dedicado este tiempo en vez de estar en una serie o estar en su momento de lectura, porque la noche es un momento para leer. Muchas personas leen a esta hora. Qué bueno que hayas dejado tu libro, que hayas dejado la serie, que hayas dejado la novela para dedicarte estos 20-25 minutos para ti misma. Eso es un regalo que te doy a ti y es un regalo que me doy a mí mismo por poder cumplir mi propósito y llevar el mensaje. Este mensaje tiene que llegar a todo el mundo. Este mensaje tiene que llegar a todos los papás que quieren de una u otra manera convertirse en mamás y en papás conscientes. Papás y mamás que quieren hacer mejor las cosas. Y por eso yo abro estos espacios, porque me interesa que tú conozcas más de esto. Esto no puede seguir guardado, estos temas no pueden seguir estando en los libros solo. Estos temas tienen que estar con personas como yo hablando de ellos, llevándolos al mundo real, abriendo las conversaciones, abriendo los debates. Debates sobre sexualidad, por ejemplo. Qué chévere que entre amigas hablen de esto y compartan entre ustedes y entre amigos cómo hablas tú de sexualidad con tu hijo, cómo hablas tú. Cuando hacemos esas escuelas de padres que a veces hago en grupos, pues es muy chévere porque cada familia cuenta de qué manera lo hace. Y cuando es individual, pues también tienes la oportunidad de conmigo, de construir un plan para que estés más tranquila, asesorada por mí, asesorado por mí. Para que sepas de qué manera puedes abordar eso. Creo que hoy te di muchísimo oro. Hay oro en este live. Compártelo con muchas amigas, compártelo con tu familia, porque sé que va a ser de mucha ayuda para todos. Te doy las gracias. Recuerda que va a quedar grabado. Si llegaste, no sé, 10 minutos después, 15 minutos después o 20 minutos después, recuerda que está grabado. Va a estar grabado en unos segundos. Va a subir el video y vas a poder verlo y compartirlo. Chao, chao, y gracias por estar aquí. Recuerda, la próxima cita de nosotros es el próximo jueves a las 9 de la noche hora Colombia. Y quiero que estés atenta también, porque estos días voy a estar montando algunos videos que tienen que ver con el tema de la sexualidad. O sea que no solo te voy a dejar este live, sino que te voy a hacer la vida más fácil, porque te voy a entregar unos videitos cortos donde te voy a hablar mucho sobre este tema. Chao, chao, y gracias por haber estado aquí. Feliz noche y gracias por acompañarme en este en vivo. Chao, chao.